Kissimmee, Estados Unidos, ciudad escogida por Dios, epicentro de avivamiento, ciudad donde fluye leche y miel. Aplaudimos al Señor, y Señor del Señor. Bendecimos tu nombre. Nosotros vivimos de la bondad de Dios. Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos viven de la bondad de Dios? Tú estás aquí por la bondad de Dios. Tú comiste por la bondad de Dios. Tú respiras por la bondad de Dios. Tú caminas, te bañas, trabajas. Eres madre, eres padre, eres hermana, eres hija, por la bondad de Dios. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Por eso que nuestro corazón tiene que estar siempre lleno de gratitud. ¿Hacia quién? Hacia el Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendecimos al Señor y el tema de esta tarde, muchos lo han oído, pero va a ser muy interesante, pero van a ver cosas diferentes. ¿Ok? En nuestro diario vivir encontramos muchos caminos. El camino de perdición y el camino hacia Dios. Usted va a decidir por camino tomar, si el de bendición o el de maldición. Hoy vamos a estudiar el capítulo Juan capítulo 14, lo vamos a estudiar, donde podemos reconocer que nuestra vida será guiada a través del poder de su palabra. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios nos enseña a caminar en sus caminos y en sus pasos. Este capítulo de Juan tiene un buen contenido, me encantó y siempre me ha encantado lo que habla y debemos aprenderlo. Ahí nos habla, tiene un contenido que habla del miedo, creer en Dios, la morada es lugar para nosotros y el camino, la verdad y la vida. Nos está tratando ese contenido y hoy lo vamos a estudiar y vamos a leer Juan 14 del 1 al 14. Dice el versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociere, también a mi Padre conoceré, y desde ahora le conocéis si le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y no basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dice: muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy el del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mis propias cuentas, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme porque por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en el nombre de Jesús, yo lo haré. Vamos a estar hablando de varios caminos, o de dos caminos: el camino de la bendición
hacia Dios y el camino de la perdición. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, esto es en el principio, cuando ellos desobedecieron, trajeron por consecuencia una muerte espiritual, entregándole a Satanás el derecho legal de hacer lo que él quería con nosotros y de destruir el mundo. Eso lo conocemos. Al entregar ese derecho legal, él se convirtió en el príncipe de este mundo. Sabemos que Dios, viendo la humanidad, y eso no lo quería él desde el principio, estoy hablando de Dios Padre, envió a su Hijo, pero Dios tenía trazado, fíjense, Dios tenía trazado un plan perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre le había entregado el derecho a Satanás. Pero como él es Dios de los ejércitos, dijo, no, yo no hice este mundo para esto, para que desobedecieran, sino lo hice conforme al propósito de llegar a una amistad con el hombre. Por eso él es Dios y trazó ese plan perfecto. Todos conocemos en la historia cuando el ángel Gabriel le habló a María, porque ya estaba el plan de Dios, para que entiendan. Estaba el plan de Dios que es en su tiempo, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Y vino este ángel Gabriel y le habló a María y le dijo que el Espíritu Santo iba a ser sombra sobre ella. María podía haber dicho que no. María pudo haber dicho, no, me van a apedrear, me van a matar, me van a sacar de este mundo. Pero ella no, ella fue una mujer que valiente, una mujer que entendió el camino que le estaban trazando en ese momento, de que en su vientre iba a llevar al Hijo de Dios, iba a llevar al Salvador de este mundo, iba a llevar a Emmanuel, que es Dios con nosotros. Eso fue lo que ella pensó en ese momento. Ella sabía, ella estaba ya a punto de casarse con José, y como iba a salir embarazada una mujer soltera que no había conocido a hombre. Pero cuando tú entiendes y confías en el Señor, todo lo que tú creas que va a traer mal, pero como estamos en la confianza y en la seguridad del Padre, ¿qué va a suceder? Dios va a tomar control, hasta de José tomó control, y de todo lo que está en nuestro control. Pero ella siguió el camino que le hablaron. Ella tomó ese camino y por lo tanto Dios empieza a hacer su obra maestra, su plan. Y nació Jesús. Llegó el momento de su nacimiento. Y dice la palabra en Lucas 5:52, fue creciendo, como dice la palabra, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. El mismo Jesús primero puso a quién, al Dios primeramente. En gracia para con Dios y los hombres. Él iba a tener gracia con su Padre y gracia para que entendiéramos nosotros cómo íbamos a caminar. Pero la historia nos cuenta que en una oportunidad Jesús estaba hablando con sus discípulos en la última cena. Y Jesús le explicaba y le decía que iba a regresar al Padre. Voy a regresar a mi Padre. Ellos se turbaron. Seguro que unos lloraron, otros se angustiaron, otros querían correr, otros decían, no, yo no entiendo esto. ¿Por qué se va a ir Jesús? ¿Por qué nos va a abandonar Jesús? Eran 3 años caminando con los discípulos. Y llegó el momento de él irse al Padre. Pero esto me recuerda en una oportunidad, un año antes de partir mi esposo, él nos dijo, el Señor me habló y me dijo que en un año me iba. Y todos nos quedamos como atónicos, porque nadie quiere perder sus seres queridos. Nadie quiere perderlo cuando es un hombre de paz, un hombre de amor, un hombre que amó a su esposa, amó a sus hijos, amó a la gente que los ayudaba a levantarlo en el ministerio. Nadie lo quería perder. Todos, porque a veces nos convertimos en mezquinos
en que queremos tenerlo nosotros, pero no nos damos cuenta que el tiempo de Él ya se había acabado. Así estaban los discípulos. Estábamos como nosotros en ese momento, llorábamos, le decíamos, Luis, ¿qué te pasa? Pero así mismo el año partió con el Señor. Así mismo. Nos reíamos, nos echábamos bromas, le decíamos, Luis, ¿qué tomaste tú? ¿Qué estás tomando? ¿Qué te pasa? Así a lo mejor le dijeron a Jesús, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas a ir? Y Jesús vio el miedo en ellos y le dijo, no se turben ni tengan miedo. Yo voy a preparar lugar para vosotros, para donde yo vaya, ustedes puedan ir. ¿Están entendiendo la palabra, verdad? Donde Él vaya, nos estaba preparando ese lugar. Y Jesús les dijo, es temporal. Luego ustedes irán al lugar del Padre. Todos vamos a morir. Con enfermedad o sin enfermedad vamos a morir en el tiempo que Dios lo ha predestinado. Entonces, por eso que nos dice, no se turbe. Nosotros lo que tenemos es que preparar nuestra vida, prepararnos en el camino para que cuando llegue ese momento nosotros podamos ir al Padre. Amén. Eso es todo. Amén. Así muchos de nosotros están. Saben el camino, pero no saben qué hacer. Y todavía le estamos diciendo, como en este día le estamos hablando y diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todavía nos preguntamos, bueno, déjame pensar, déjame recibir una señal del cielo, que si caen 3 relámpagos, es porque tengo que seguir el camino de Cristo. O si cae una centella, es porque tengo que seguir el camino de Cristo. Bueno, vamos a hacer algo mejor. Que si se cae la casa del vecino, es porque tengo que seguir a Cristo. Porque buscamos señales y señales y señales. Y señales bobas. Cuando ya la palabra nos está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando conocemos su palabra, vamos a saber el camino. Cuando tú conoces la palabra de Dios, vas a conocer el camino a la salvación. Si la palabra de Dios está llena ¿de qué? De leyes, de promesas y de códigos. Están llenas. Agarra las tuyas. Cumple las promesas, cumple las leyes. Y además que cumple las promesas y las leyes, hay muchos códigos que nos van a llevar a la bendición. Porque cuando oramos, como yo le digo siempre, cuando nosotros oramos y oímos un código en la palabra que nos hace rema, que pone esa palabra en acción, cuando llega el rema a tu vida, pon la palabra en acción. Cuando dice, por ejemplo, yo siempre le pongo un ejemplo, yo sé que mi Redentor vive y me levanta del polvo y me sentará entre los príncipes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando estoy orando, cuando estoy clamando, digo, yo sé que mi Redentor vive y me levantará y me sentará al lado de los príncipes. Ahí yo estoy declarando esa palabra que llegó a mi vida. ¿Cuántos códigos hay en la palabra? Y nosotros, por estar pendientes de otras cosas, no nos damos cuenta. Entonces, por eso que usted dice, ¿y por qué él está bendecido y yo no estoy bendecido si somos del mismo rango, de la misma iglesia? Los dos amamos al Señor. Pero estás haciendo las cosas como es. A mí una mujer me dijo hace como un mes, Dios tiene preferencia contigo y conmigo no. A mí me tiene como negriada. Le dije, no es que te tenga negriada, es que tú no estás haciendo las cosas como es. Cuando tú entiendes la palabra y entiendes lo que Dios ha preparado para ti, tú no vas a tener miedo, tú vas a confiar en el Señor, tú vas a caminar en bendición. Nada puede venir sobre ti. El único que puede venir sobre ti es el Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo. Es el único que puede arroparte, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Un hijo sabe el camino a la casa de su padre. Si ustedes van ahorita a su país, yo estoy seguro que ustedes saben llegar a la casa paternal donde ustedes nacieron,
Yo estoy segura que saben cuál carrito van a agarrar o cuál acto van a tomar. O sea que ustedes lo van a saber. ¿Por qué lo van a saber? Porque eso está ahí, en su subconsciente. En su consciente, ahí está. Usted cuando llega a una casa o empieza a vivir ahí, usted sabe ya cómo llegar a esa casa. ¿Sí o no? Jesús sabía porque Él venía de lo celestial. Él sabía el camino que conducía al Padre a través de la muerte y su resurrección. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cristo tuvo que morir para que nosotros fuéramos salvos, pero Él no quedó muerto nada más, Él resucitó. Él resucitó. Pero para Él poder llegar a este camino, Él sabía que tenía que caminar en obediencia. Él era hombre, Él se hizo hombre, aunque seguía siendo Dios, pero Él se hizo hombre. Y Él tenía que caminar en esa obediencia. Y dice Hechos 5:8, por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. El mismo Jesús aprendió la obediencia. Y nosotros como cabezones no queremos aprender la obediencia. Queremos hacer lo que nos da la gana. Por eso es que pasan las cosas. Por eso es que suceden las cosas. Y todavía no la estamos entendiendo. Dios te puede bendecir grandemente. Dios él dice que él es el dueño de la plata y del oro. Entonces, ¿por qué tú tienes que estar pidiendo? ¿Por qué tú tienes que estar mendigando? Si tienes al Dios Todopoderoso. Aprende. Es tiempo de que aprendamos. Jesús está animando a sus discípulos a cambiar la mirada de lo temporal a lo eterno. Nosotros recibimos el mismo reto. Terminará, pero tenemos la morada eterna en la casa de nuestro Padre. Y nosotros decimos si queremos pasar la eternidad con Él. Tú lo vas a decidir. Yo voy a pasar la eternidad con Cristo, con Dios, o ¿qué? Solo lo vamos a determinar nosotros mismos. Jesús es la verdad que nos libera. Fíjense. En Jesucristo está revelada la verdad como el Dios Padre. Cuando leemos los evangelios, fíjense, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta del amor de Dios que hay ahí en esos 4 evangelios. Siempre mi esposo le aconsejaba a la gente y le decía, empiecen a leer la Biblia por Juan. Después que terminen de leer el libro de Juan, empiecen Mateo, Marcos, Lucas, vuelven a leer Juan, siguen Hechos, Romanos, hasta llegar al Apocalipsis. Después que lleguen al Apocalipsis, empiecen con Génesis. ¿Qué va a pasar? Si tú lees Génesis sin conocer el amor de Dios, no vas a entender el Antiguo Testamento. No lo vas a entender. Entonces tenemos que dar un recorrido, tener una base para poder entender todo el contenido de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Por qué Dios nos manda a hacer las cosas correctamente? Porque la base de todo este mover del Espíritu es el amor de Dios hacia nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Jesús le interesa nuestro bienestar físico y espiritual. Porque si nosotros andamos caminando en el Espíritu, en la parte espiritual, todo nos va a ir bien. Porque todo es espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual. Dice, si usted roba, ¿qué va a pasar? Va a percutir aquello. Porque está sembrando. Y lo que usted siembra, va a cosechar. Eso es espiritual. Si usted se mete con el vecino, se van a meter con usted. Porque el demonio, el diablo, todos los que están alrededor de este mundo, va a hacer que todo eso suceda. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y caminar en lo espiritual. El ministerio de Jesús consistió en sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, a resucitar a los muertos, a consolar a los afligidos, y todo esto revela la verdad sobre el corazón de Dios, que tiene un gran amor hacia nosotros, que teniendo a su único hijo, lo dio para que muriera por usted, para que muriera por toda la humanidad. ¿Usted daría a su hijo para que muriera por este mundo? Sea sincero. ¿Usted lo daría? Nadie lo daría.
¿Tú darías a tu hija, Wendy? Yo no daría a mis hijos. Nos ama muchísimo. Lo divina, Dios te ama mucho. Yuri, Dios te ama mucho. Dios le ama mucho. Wendy, Dios te ama mucho. Diego, Diana, Denis, Mayuri, Mateo. Dios nos ama mucho, muchísimo. Dios nos ama. Nos hace libres para vivir. Que Dios quiere que vivamos y seamos guiados y aceptemos los retos a diario. Vamos a hablar un poquito de los retos a diario. Los retos a diario, y a veces decimos, ay Señor, yo oro todas las mañanas, todas las madrugadas. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué se presenta este problema? ¿Tú no me estás oyendo? Tú no dices que tú eres un Dios de poder. Tú no dices que tú estás caminando conmigo. ¿Y qué pasa? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? Cuando no tiene dinero en el bolsillo, en la cartera. Oye, no tengo dinero. Y empezamos aquí a pelear con Dios. Pero esos son los retos diarios que nosotros tenemos. Y se presenta aquella situación tan fea que no sabemos qué hacer. Pero déjeme decirle, nuestros errores, nuestra forma de hacer los trabajos, nuestra forma ¿cómo les digo? De trazar un negocio, un trabajo, la escuela, la familia, la estamos haciendo mal. Hay muchas mujeres que dicen, no, yo todo lo estoy haciendo bien, pero el pobre hombre llega y no tiene ni qué comer. Y toda aquella casa desacomodada. ¿Ustedes creen que están haciendo bien? ¿Ah? O usted también dice, bueno, yo no sé qué pasó porque yo pagué la luz y porque me la cortan. Tenía 3 meses y pagó el último mes, por eso me la cortaron. Entonces, ¿es error de quién? Son las consecuencias de tus mismos errores. Entonces nosotros tenemos que retroceder un poquito. Cuando nos pase algo, retroceda un poquito hacia atrás y diga, ¿por qué me pasó esto con mi hijo? ¿Por qué mi hijo me falta respeto? ¿Por qué mi hijo no me obedece? ¿Por qué me fue mal en el trabajo? ¿Por qué me va mal con mi mamá? ¿Por qué me va mal con mi papá? ¿Por qué me va mal con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? Empiece a sacar conclusiones usted mismo. Y cuando usted mismo se dé la respuesta, usted va a decir, perdóname, Señor. Perdona. Pero le tengo una buena noticia. A pesar de sus errores, Dios está ahí. Su fidelidad está ahí. Porque Jesús es la vida. Él está ahí para levantarse. Pero tenemos que reconocer nuestros pecados. Cuando tú reconoces, como dice Juan 14, cuando tú reconoces tus errores, vas a adelantar 1000 pasos de bendiciones. Lo vas a adelantar. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso que cuando yo me levanto en la mañana, me levanto y le digo al Señor, aquí está mi día. Aquí está mi día, Señor. Y empiezo a orar por mis hijos, por mis nietos, empiezo a orar por mi trabajo. Empiezo a orar por todo mi negocio. ¿Y qué pasa? Cuando empiezo a orar, yo digo en parte de mi oración, donde yo pise se convierte en oro. 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 ¿Por qué? Porque ya lloré al Dios de mi salvación. Ya lloré al Dios que me abre el camino de bendición a mi vida. Y por eso es que unos dicen, porque ellos tienen y yo no tengo si servimos al mismo Señor. Porque sabemos hacer las cosas. Sabemos el camino donde estamos. Aprende a caminar en el camino de Dios y tú te acordarás de estas palabras en este día. Porque Jesús es la vida. En Jesús encontramos la verdadera vida con propósito claro. Nuestros años sobre la tierra como para la eternidad. Fíjense, el diablo intenta quitarnos la paz, la salud, la certeza de nuestras vidas. Su deseo es mantenernos desanimados y separados de Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Ay, no, yo no voy a ir más al mover de tu río, porque no está la multitud. No, ven
venga y adore al Señor. Es una sola vez al mes. ¿Qué más quiere? Tiene 30 días para que haga, adore, alabe, salga con su familia. Y un día al mes nos reunimos en bendición para oír la palabra de Dios. Pero el diablo es el único que te dice: no le hagas esto a tu esposo, no le hagas esto a tu esposo, olvídate de tus hijos, que coman lo que quieran. Eso es el enemigo. Hablar mal del vecino, porque ella está mejor que yo. No, yo tengo que estar mejor que ella. Y ahí empieza el enemigo a meterte en la cabeza y a meterte, y no te estás dando cuenta que te estás separando de Dios. Digo, el permiso para pecar, y elegimos rechazar a Dios. Nosotros mismos, porque cuando el enemigo venga, usted le puede decir: te va de mí en el nombre de Jesús. Tú a mí no me vas a atormentar, ni tú a mí me vas a hablar, porque yo he confiado en el Señor Jesucristo. Así que cuando Él venga a querer para que usted rechace a Dios, usted mismo tiene que salir a millón y decirle: apartados de mí. Sin embargo, Jesús vino a la tierra para que podamos tener una vida abundante. Dios desea que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que nosotros salgamos y tengamos tarjeta, tengamos buena cantidad de dinero, no tanto tarjeta de crédito. No se meten en esos líos. Estoy hablando de tarjeta de banco, que usted tenga débito y que usted pueda pagar, que usted pueda hacer, para que usted vea cómo usted le va a ir bien. Usted no va a tener esa preocupación, ni va a estar preguntando: ¿cuánto cuesta el vestido? ¿Cuánto cuesta la blusa? No, pague. ¿Por qué? Porque Dios le ha bendecido, porque la bondad de Dios ha llegado a su vida. La bondad de Dios, dice la palabra: mío es la plata y mío es el oro. Entonces, si es de Él, es mío también. ¿O no? ¿Es tuyo? Es mío, dígalo. El dinero es mío. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es el miedo? Él dice que nos da una vida de sobreabundancia. Dice Juan 10:10: el ladrón no viene más que a robar y a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Con su vida Jesús mostró cómo vivir y nos dio prioridad para actuar. Nosotros le podemos decir al enemigo: te vas en el nombre de Jesús, porque su muerte y su resurrección venció ese poder de la muerte. Esa maldición la llevó toda en la cruz del Calvario, y por lo tanto tú y yo somos salvados. Por lo tanto somos más que vencedores. Por lo tanto no hay nadie que pueda detener la bendición que Dios ha preparado para ti en este día. Así que alabamos al Señor y lo bendecimos en Cristo Jesús. Gracias por esa muerte, Señor, porque resucitaste, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en espíritu y en verdad. Señor, el plan perfecto para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros seamos bendecidos, Jesús. Gracias por proveernos, Señor, toda bendición. Porque su amor no se compra. Te alabamos, Jesús. Y se merece su amor. Te bendecimos en espíritu y en verdad. Gracias se recibe. Señor, te damos gracias, Porque su amor porque este día es un día de bendición para cada uno de nosotros. Este día es un día de que tú nos provees. gracias se recibe. Gracias, Jesús. Dile al Señor: quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Dile al Señor: quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús. Oh, Ramabasana. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en Tu presencia, Señor, está y aquí. si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Te adoramos, Jesús. Oh, aleluya. Su amor no se compra.
Es un regalo este día para ti. Dile, Señor, yo quiero caminar en tu camino. Quiero caminar en tu voluntad. Quiero caminar, Señor. Oh, aleluya. Conoce a Jesús este día. Dile, Señor, yo te conozco. Quiero conocerte. Oh, aleluya. Yo quiero conocer a Jesús. Díselo con todo tu corazón. Díselo. Quiero conocerte. Oh, Rabasayante.